Bien amigos, continuamos con más información. Muchas gracias por acompañarnos y es momento de presentar a nuestra invitada. Nos acompaña Laura Silva, ella es dramaturga, directora, especialista en la obra de William Shakespeare, argentina, quien está en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a presentar una adaptación, o mejor dicho, el nombre de uno de los clásicos de la dramaturgia universal. Se llama Una versión clown de Romeo y Julieta. Evidentemente estamos hablando de Romeo y Julieta. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias y a vos. lo que te comentaba hace unos momentos, ¿no? Sí. Cómo buscarle lo clown a una de las tragedias más universales, ¿no?, de la dramaturgia. Bueno, quizás el punto es qué es ser clown. Quizás si partimos de esa pregunta, digo, porque hay una confusión entre clownería y comicidad. Como que clown necesariamente debe estar vinculado con la comicidad. Y no siempre es así. El clown en realidad trabaja desde la verdad. Es un artista escénico, es marginal. Su función, o una de sus funciones es denunciar. Y yo creo que esta obra, estoy segura, que Romeo y Julieta por sí misma, ¿no? Estoy hablando del material original, es una obra de denuncia. Y pensando en los tiempos que corren y en esta versión en particular, bueno, me pareció que el clown era una estética perfecta para contar ciertas cosas. Bueno, hablamos uno de los dramaturgos, de los exponentes de la literatura universal, más de 400 años de su muerte, pero estos temas que tú mencionas, con estos mensajes que traen sus diversas obras, siguen siendo vigentes, ¿no?, en nuestros días. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar a través de esta versión clown, ¿no? Entendiendo también que los personajes cómicos forman parte del trabajo como creador de Shakespeare? Sí, bueno, eso es lo que estás diciendo, Jennifer, es súper importante. O sea, hay que a veces sacudirse un poquito la cabeza con separar las obras de Shakespeare. Yo le digo Willy, así que, perdón, pero voy a decir, claro, porque hace muchos años, ese es mi amigo, ¿no? De separar un poco esto de separar las obras de Willy en comedias, tragedias, dramas históricos, dramas alegóricos y nada más. La realidad es que en todas las tragedias de Willy hay escenas cómicas y en todas las comedias también hay escenas de alto contenido dramático. Entonces, ya partiendo desde ahí, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que Shakespeare era un humanista, que fue un prebarroco, digamos, donde el arte y los estilos convivían permanentemente. O sea, tengamos en cuenta que nosotros cuando pensamos en Shakespeare pensamos en grandes textos y nada más. Y el tipo, la verdad es que también... La sensibilidad que tenía de la palabra también, no solo la ¿no? sensibilidad de la palabra, sino también que en todas sus obras se canta, en todas sus obras se baila, en todas. Desde el principio hasta el fin. O sea, se convocaba ya al espectador, la atención del espectador mediante una fanfarria, y una vez que terminaba la obra, ponele la más oscura de todas, Macbeth. Y siempre tenemos la escena, yo digo, la escena de los muertitos, ¿no? El escenario lleno de muertos. Al no haber cuarta pared y no haber telón, el actor se paraba y bailaba una giga, que era un baile irlandés, que podríamos equipararlo, no sé, a un reggaetón hoy en día, ¿no? Era algo muy popular que también se bailaba en la corte, pero que justamente por ser tan popular era transversal a las distintas clases. Bueno, además esta propuesta que tú nos vas a entregar a partir del 22 de febrero regresa un poco al teatro isabelino, a la estructura del teatro isabelino. Sí. ¿Cómo proyectas esta imagen en un teatro que obviamente ha cambiado con los años? Bueno, yo creo que lo interesante, o lo que a mí por lo menos me evoca y me convoca de la obra de Shakespeare, es la comunión con el espectador, el ida y vuelta entre el actor y el espectador, que no significa que el actor se siente al lado del espectador o que le hable en forma directa, pero sí que lo involucra a través del texto, lo involucra, ¿no?, a través del texto. Hay punto de vista hacia el espectador permanentemente, y por otra parte vamos a trabajar los tres frentes, que es algo fundamental, ¿no? Esto era algo ideológico de los isabelinos, fundamentalmente de Shakespeare, de que el actor debe ser visto desde un mismo punto de vista, mejor dicho, desde tres puntos de vista al mismo tiempo. Entonces, según donde vos te sientes, vas a ver tres historias contadas desde tres puntos de vista diferentes, porque por momentos vas a tener al actor de espaldas, o el aparte que hace tal otro actor se lo está haciendo a otro espectador que está enfrente tuyo, ¿no? Y también esta idea de espejo, ¿no?,
que también trabaja mucho Will en sus obras y que también espeja a los espectadores entre sí, donde uno se está mirando con los otros espectadores a través de los actores. Se involucra más, ¿no? Bueno, además estás utilizando un mecanismo, el clown, lo comentábamos al inicio, esta figura que tiene también de aliviar la tensión dramática, y me imagino que eso también ha podido, o lo vamos a ver quizás en esta propuesta, ¿cómo entenderla? Quizás sin hablar mucho de lo que sin contar los secretos, pero que sí genera cierta incertidumbre porque hablamos de una tragedia clásica, y vamos a ver personajes que son payasos, ¿no? Que lo que buscan es trabajar la comicidad en el texto. Mira, es súper interesante lo que estás planteando, porque de hecho, bueno, por eso yo no vine con un texto prearmado, sino que el trabajo se fue elaborando en función de lo que los clowns iban proponiendo. O sea, yo tiré un material y sobre eso se iba improvisando, ¿no? Entonces aparece el propio clown, que de pronto interpela el texto, o interpela al personaje, o interpela a otro personaje, o en un momento nada, tiene que explicar porque no comprende el texto, porque está escrito de una manera que no es tan coloquial. ¿No? Exacto. Entonces, nada, tiene que hacer el corte, explicarle al público y volver a entrar, o trabajar con su propia confusión. Digamos, esto es lo que me resulta siempre muy, muy rico de trabajar con clowns. No es la primera vez que lo hago. Me parece que te permite, vuelvo al principio, Jennifer, como el clown trabaja desde la verdad propia y desde la verdad escénica. Lo que pasa en escena es lo que pasa y no es ninguna otra cosa. Sin miedo al fracaso, ¿no? Sin miedo a la torpeza todo lo contrario, todo lo contrario. Yo aprendí en Buenos Aires que el clown sale de escena a fracasar de alguna manera, ¿no? Un poco es como... Y reírse un poco de sí mismo también. Por supuesto. Entonces hay algo ahí que a mí me resulta muy atractivo en cuanto a que también el clown propone hacia el espectador y hacia la sociedad, vuelvo a la idea del espejo, un espejo interesante. Porque la ficción es ficción. O sea, esto del teatro como un espacio de verdad absoluta es algo que yo no comparto. En realidad el teatro es un espacio de ficción, pero donde nosotros como espectadores tenemos que sentir que hay algo nuestro ahí. Entonces, cuando uno aborda un material que fue escrito hace tantos años, que no obstante la vigencia que tiene, esa vigencia también tenemos que hacerla exprofesa, los comunicadores sociales que somos los directores, a través de nuestros actores, a través del elenco. Y de mecanismos, ¿no? Y del como mecanismo, la herramienta y de la herramienta con la que vas a trabajar. En este caso tenemos clowns, pero también hay tantas otras herramientas dentro de la puesta que van a apuntar o que apuntan directamente a eso, que es algo que a mí me importa mucho, que es lo que me mueve, lo que me provoca de hacer teatro, ¿no? Si no, me quedo en mi casa. Sí, no, por supuesto. Y esta idea de jugar con nuevos elementos, con la improvisación que tú también mencionas, es interesante de analizar y también ver. ¿Quién mejor que tú, con la vasta experiencia que tienes de la obra de William Shakespeare, traer a vigencia textos que quizás están desfasados en el tiempo o que quizás los dejamos guardados para las clases de literatura, no sé, pues, escolares, y no necesariamente le damos la importancia que tienen a grandes exponentes de la literatura universal, lo comentábamos. ¿Qué es lo que va a ver el público en esta dinámica que tú propones? Lo que va a ver el público es a una troupe de clowns contando Romeo y Julieta de William Shakespeare. O sea, no entramos a destrozar la obra. Esto me parece que es algo que tenemos que saber, ¿no? O sea, que no es que vamos a ver a payasos que vienen a intervenir la obra y hacerla desde cualquier lado. No es el texto tal cual. No es tal cual por una cuestión de economía, de tiempo, ¿no? O sea, estos textos eran, si bien Romeo y Julieta es una de las obras más cortas de Willy, no es la más corta tampoco, no es tan larga como Hamlet, pero son obras que hay que intervenirlas, y también intervenirlas desde el discurso, ¿no? Yo muchas veces me río porque dicen, Shakespeare era antisemita o Shakespeare era machista. Juzgar la historia desde el hoy, parándonos en el hoy, exclusivamente en el hoy, y no pensar en el contexto, es absurdo. Entonces, sí hay textos que de pronto, para nuestra realidad como latinoamericanos, para nuestra realidad como mujeres, como hombres, de una sociedad moderna, donde estamos atravesados por un montón de lenguajes de comunicación, hay textos que de pronto nos pueden hacer ruido, entonces eso no se toca, no se usa. Ahí es donde se empieza a versionar, donde empezamos a buscar los referentes locales, los referentes contemporáneos. Hay algo interesante que tú mencionabas acerca de la propuesta, acerca de una versión, el nombre de la obra, una versión Claudio Romeo y Julieta, era hacernos nuevamente preguntas, cuestionarnos sobre problemáticas de antaño, pero que están vigentes, un amor adolescente, desmedido,
que es la historia de Romeo y Julieta, Exacto. y que también nos conllevan a cambiar ciertos parámetros, y quizás también podemos entender que a partir de la comicidad puede ser más digerible estos mensajes que son complejos, ¿no? Absolutamente, sí. Sí, mira, cuando uno enfoca una versión, yo siempre le digo a mis alumnos que a veces me preguntan, bueno, ¿desde dónde te parás para versionar un material? Digo que siempre una versión hay que pensarla como la tabla de una mesa a la que hay que ponerle 4 patas. Entonces, mínimamente hay 4 temáticas que uno tiene que tener claras. De pronto te enfatizas más en una o en otra, pero en este caso estamos hablando, yo pretendo hablar y el elenco se hizo eco de eso de una manera hermosa, del rol de la mujer en la sociedad, de qué significa el amor, qué es enamorarse, de una sociedad patriarcal, ¿no? ¿Qué sucede con las estructuras patriarcales y también con el enfrentamiento de clases? Es algo que son las 4 cosas de las que yo me agarré para empezar a armar una versión clown de Romeo y Julieta. Bueno, y además con temáticas que son recurrentes, ¿no? En la obra de Shakespeare, que tratan la humanidad misma, ¿no? Absolutamente. Y que lo vemos tanto en comedia, en tragedia, en tragicomedia. En todas sus obras, sus mujeres son muy poderosas o están muy subyugadas, pero en algún momento, ¿no?, se convierten en heroínas. El amor es algo que está muy presente. Nosotros lo conocemos a Willy, digamos, se hizo famoso por sus tragedias. Y la realidad es que escribió más historias de amor que tragedias. O sea, si vemos su canon completo, son más las comedias de amor que las tragedias. Justo esto es una historia de amor con formato de tragedia. Y contado desde lo clown, desde lo cómico. Muchísimas gracias, Laura. Laura Silva, que inicia, antes de irnos, inicia el 22 de febrero en el IBNA, el auditorio del IBNA de Miraflores, en Angamos 120, una forma, ya lo comentaba, de conocer un poco de la obra de Shakespeare desde una versión distinta, más digerible, y por qué no también acercarnos desde lo cómico a estos temas tan complejos que él ha hecho referencia a lo largo de todas sus obras. Uno de los grandes exponentes, sin duda, de la dramaturgia universal. Con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos.